7:10 de la mañana, momento perfecto para que usted desde casita se informe, y le cuento que tengo por acá a nuestro estimado doctor Javier Bravo. Hoy nos trae un tema que yo sé que a usted le va a encantar. Estaremos hablando de celulitis, y no de la famosa piel de naranja, sino una infección que sobre todo afecta más a los pacientes diabéticos. Doctor, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Ya listo para la Semana Santa? Así es, ya estamos cerquita de celebrarla. Hablar de este tipo de temas es muy importante pues para todos los televidentes. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Cuando hablamos de celulitis, la gente piensa que es algo relacionado a la grasa que tienen prácticamente las mujeres, que es la que más le llama la atención y es lo que más lo lleva a pasar consulta en algo estético, ¿verdad? En el caso de ellas. También se da en varones, obviamente, pero en pocas cantidades. Hablar de celulitis, hablamos de celulitis infecciosa, aquellos pacientes diabéticos que de alguna manera tienen una lesión característica en los miembros inferiores, aunque también se puede presentar no solamente en los miembros inferiores, sino también en la cara, en los brazos, en la espalda, en cualquier área que pueda afectar la piel. Recordemos que la piel tiene 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, el tejido graso, y está lo que es la parte del músculo. Entonces, la celulitis es una afectación que llega meramente a la 3ª capa. Inclusive, si eso avanza más, puede llegar a la región muscular y provocar algo como se llama fascitis necrotizante, una lesión más característica, más invasiva, que ese paciente puede llevar donde ya afecta a estructuras más internas, doctor. Sí, puede llegar a afectar y perder el miembro del paciente. Doctor, la semana pasada, de hecho, estuvimos hablando sobre erisipela, que la gente comúnmente la conoce como disipela, pero realmente el término es erisipela. Así es. Y estábamos viendo la lesión, doctor, y es bastante parecida a la lesión de la celulitis. De hecho, se tiende mucho a confundir estas dos enfermedades, la erisipela y la celulitis. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente, muy buena pregunta. Cuando hablamos de erisipela, hablamos de una lesión característica también en miembros inferiores y que realmente los bordes de esa lesión están bien definidos, una lesión con piel brillante y que realmente está enrojecida. En el caso de la celulitis, es una lesión no definida, ¿verdad? Como podemos ver en esa imagen, no definida, está localizada y es más profunda, y normalmente se encuentra menos piel brillante que lo que es la parte de la erisipela, y que lo caracteriza es el grado de infección, que normalmente una es ocasionado por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que coloniza en la piel, y la otra puede ser por una bacteria que se llama Streptococcus. Entonces, los dos tipos de bacterias que generan este tipo de lesión colonizan en lo que es la parte de la piel. ¿Cuál es la semejanza de las dos? Que tienen la misma puerta de entrada, un piquete de insectos, unas escoriaciones, una quemadura, hongos, inclusive una inyección también podría ser. Exactamente, un paciente que tenga pie de atleta perfectamente le puede dar un tipo de problema de esto. Entonces, normalmente cuando tenemos este tipo de lesiones, el paciente genera fiebre, ya cuando está avanzando. Inclusive, he encontrado pacientes que solo te llegan a consultar porque les da fiebre, pero me dicen, me salió una ampollita o una lesión en la pierna. Tal vez cuando uno revisa, ya eso ya está prácticamente avanzado y no le ponen mucha importancia. Y el caso contrario, que tienen la lesión, lo dejan pasar y el paciente desarrolla temperatura. Y cuando desarrolla temperatura, significa que la infección no solo está localizada, sino que ya está más complicado. Exactamente. Ahora bien, doctor, al inicio delimitamos una población riesgo, que son los pacientes diabéticos o personas que padecen de azúcar. ¿Por qué son más propensos a presentar esta celulitis infecciosa? El paciente diabético normalmente su sistema inmunológico está bastante disminuido, ¿verdad? Si le cuantificamos la vitamina D, también la tiene totalmente disminuida. Y pacientes tienen problemas de insuficiencia también circulatoria, pacientes tienen aumento de colesterol y triglicéridos. Entonces, todos estos factores que presenta el diabético hace que esta lesión progrese más rápido. Entonces, es importante que el paciente esté bien controlado para evitar que esto se complique más, porque si ya está la lesión ahí y lo podemos tratar, el paciente le puede ir bien. Pero si es un paciente descontrolado, un paciente con niveles de azúcar arriba de 300, 400, que normalmente andan así la mayoría, entonces el paciente se complica más. Entonces, por esa razón es que los pacientes diabéticos están más propensos a adquirir este tipo de infecciones. Y algo que se me escapaba, que algunos de los pacientes tienen neuropatía diabética y no sienten normalmente. Entonces, una lesión X que se provoque ahí, o un rascado o algún piquete de insecto, ese paciente no va a sentir, y cuando mira progresa más rápido. Y es bastante frecuente también, doctor, ahora bien recordando en el ámbito rural,
Y recuerdo un señor de aquellas comunidades de que no llegaba a la consulta porque tenía miedo de que lo ingresaran, porque por ahí los vecinos le dijeron, ok, tenés esa enfermedad, te van a ingresar directamente al hospital, hay que ingresarlo. Sí, y no solo eso, también les ponen en mente de que si llegas al hospital te van a amputar el miembro inferior, entonces entran en temor y dejan pasar el tiempo. Y efectivamente el paciente si ya tiene síntomas generales como temperatura, vómito, pérdida de apetito, algunas veces les puede dar diarrea, entonces el paciente se tiene que ingresar porque no solo es tratar la infección que tiene en ese momento, sino que tratar el cuadro de descompensación metabólica que puede tener este paciente. Y si a eso le asociamos hipertensión, probablemente la presión se le eleve también. Entonces, lo más ideal sería ingresarlo por lo menos de 24 a 48 horas, ver la evolución. Y si ese paciente puede tratarse en casa, se puede tratar. Pacientes que no ameritan, digamos que no desean ingresarse, ese paciente se puede tratar en casa, pero siempre y cuando tengan por lo menos una enfermera a la par que les esté ayudando bajo vigilancia del médico. Ahora bien, doctor, hablando del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento idóneo o el tratamiento indicado para esta enfermedad? ¿Tiene resolución? Así es. Cuando hablamos al inicio de que es una bacteria la que lo provoca esta infección, entonces sí hay tratamientos para eso y básicamente es el antibiótico. Normalmente se puede empezar con antibióticos de bajo espectro pues para evitar lo que es la parte de la resistencia. Normalmente lo hacemos por clínica. Ya usted sabe que existen medicamentos meramente para piel, ¿verdad? No vamos a mencionar, pero sí existen. Se aplica meramente y vemos la evolución en 72 horas. Si miramos que el paciente después del 5º día aún está con la lesión, no ha disminuido, no ha mejorado y ya hay una abertura en esa lesión, entonces le puede mandar hacer un cultivo pues, para verificar si encontramos otro tipo de bacterias. Pero las bacterias que más colonizan ahí son las que estábamos hablando y de esa forma ponemos el antibiótico. Normalmente cuando son pacientes diabéticos hay 2 tipos o 3 tipos de bacterias y por esa razón es que a veces ocupamos 2 tipos de antibióticos cuando el paciente no logra mejorar. Y ojo, un paciente que tiene síntomas generales es tratado con antibióticos diferentes, con doble. Un paciente que solamente es una lesión sin síntomas generales y local, podemos tratarlo con un solo antibiótico y probablemente va a depender de la lesión. Ahora bien, doctor, sabemos que la prevención es la base del éxito para evitar este tipo de enfermedades. Y muchos que nos están viendo desde casita quizás son diabéticos o tal vez tienen sus defensas bajas por alguna enfermedad y se preguntan, ¿cómo puedo hacer yo para evitar que me dé? Sencillo. 1, estar totalmente controlado en su nivel de glucosa. Segundo, azúcar controlado. Exactamente. Segundo, que hagan un poco de ejercicio. La mayoría de pacientes se dejan pasar el tiempo y no hacen ejercicio. Tercero, estar pendiente de lo que los rodea. Por ejemplo, si andan en el mar y están acostados en arena y hay alguna cosa ahí que lo puede herir las piernas, eso puede ser una puerta de entrada. Entonces, verificar qué objetos tiene. Cuarto, verificar si no tienes lesiones de hongo, ¿verdad? Si ya sabemos que son áreas descamativas entre los espacios de los dedos, las uñas, si no están quebradizas. Podría ser una puerta de entrada. Exactamente, una puerta de entrada para provocar la lesión. Y por último, es importante controlarse lo que es el área metabólica, lo que es el colesterol, el triglicérido y parte de la circulación, porque todos esos factores te pueden conllevar. Si prevenimos o ayudamos a que este paciente no llegue a ese tipo de factores de riesgo, el paciente puede evitar este tipo de complicaciones. Ok, doctor, para quien pueda presentar esta entidad, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Dónde lo ubicamos? Sí, estoy ubicado de la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba, en la Colonia del Periodista. Como sabemos que se están reparando las calles, entonces el paciente ingresa meramente por el costado sur de la Colonia del Periodista y mi teléfono pues ahí aparece en pantalla, el 892-27508, 892-27508. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante. Espero que usted haya prestado muchísima atención y realmente si presenta alguno de estos síntomas, ya sabe que lo más ideal es ir al médico inmediatamente. Gracias. Gracias a ustedes mismos también por la invitación. Siempre llevamos temas de interés hacia la población.